Sean bienvenidos a este video donde daremos un recorrido a través de la historia para conocer cómo llegó la Biblia a México. Pero antes, ¿ya sabes qué es la Biblia? Esta es la recopilación de libros escritos entre el año 750 a.C. y el 110 después de Cristo. Está dividida en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabías que es el libro más vendido y difundido de todo el mundo? Además de ser traducido en más de 2.454 idiomas. Dentro de las primeras Biblias encontramos la Biblia Septuaginta, griega de los 70. Su nombre es debido al número de los traductores, los cuales fueron 72, pero pues se redujo a los 70, por ello el nombre. Esta Biblia trata de una traducción y ordenación de varios textos escritos en arameo y hebreo. Únicamente estaba conformada por libros del Antiguo Testamento y ordenados en la antigua Grecia. El único propósito era convertir a los israelitas que estaban a los alrededores de la antigua Grecia, que solo hablaban y leían en griego. Después encontramos a la Biblia en hebreo y en arameo, la cual fue compuesta por un grupo de judíos denominados masoretas. Esta Biblia está conformada por los libros del Antiguo Testamento y Masorá. Esto quiere decir que tienen notas marginales en los manuscritos, las cuales intentaban analizar el texto ofreciendo al lector el número de veces en que aparece una palabra o alguna escena. Posteriormente, con la traducción cristiana, se conformó el nuevo conjunto de libros bajo el nombre Nuevo Testamento. Pero, ¿cuándo llegó realmente la Biblia a nuestro país? Claro, empezó con la conquista española en 1521, donde los misioneros iniciaron la evangelización con el uso de la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial del catolicismo en latín. Además, los franciscanos buscaron traducir la Biblia a los dialectos indígenas, pero no se les permitió culminar este proyecto y destruyeron las obras que ya se habían traducido. De tal forma que la Iglesia Católica prohibió la traducción en 1560. Para la independencia de México en 1810, la única religión era el catolicismo romano. Sin embargo, este texto no estaba disponible para toda la población, solamente para personas de la élite de la religión y de la política. Para 1827, James Thomson fue el primer hombre en distribuir la Biblia, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica. James llegó por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera a América Latina, y trajo la versión católica, ya que es la única traducción al español de la Vulgata Latina, con anotaciones y comentarios católicos, pero publicada por la Sociedad Bíblica Británica Protestante. Esta versión era la única autorizada para distribuirse en México. Respecto a la imprenta en México, en 1837 se publicó una Biblia traducida del francés al español basada en la Biblia del Bence. Y esta fue la primera traducción en Latinoamérica, con un texto bilingüe, español y latín, a 2 columnas, con 25 tomos y un atlas. Para 1870 llegaron misioneros protestantes a nuestro país, con ella la Biblia del Oso, que es una traducción al español que se hizo directamente del griego y el hebreo. Si ahora bien, la Reina Valera 1960 que conocemos actualmente, ¿sabes por qué realmente lleva este nombre? Se debe al esfuerzo de Casiodoro de Reina, quien fue el primer traductor principal, y de Cipriano de Valera, quien fue su primer revisor. Ambos, monjes católicos, jerónimos del monasterio de San Isidro del Campo. Esta obra de hermoso carácter literario causó gran controversia al ser publicada en la época de la Inquisición española, por lo que la mayor parte de los ejemplares de esta obra era prohibida. Fue quemada, pero la Biblia del Oso sobrevivió a la persecución y a las quemas públicas. Actualmente quedan en el mundo 32 ejemplares de los 2.600 publicados originalmente. Si ahora bien, un poco de historia. En 1569 se publicó la primera revisión de la Biblia del Oso en Suiza, y en 1602 este texto fue revisado e impreso en Ámsterdam. Fue el más difundido de las versiones de la Biblia en idioma castellano durante varios siglos.
Ambos contenían todos los textos propios de la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo de Stridon. Incluía 9 libros deuterocanónicos católicos ortodoxos y 3 propios del canon largo seguido por las iglesias cristianas ortodoxas. Sin embargo, en la versión Valera, estos libros se situaban a modo de apéndice en una sección muy aparte. La revisión de 1960 fue realizada por Sociedades Bíblicas Unidas. Estuvo a cargo de un comité constituido por líderes de iglesias evangélicas de Latinoamérica, que con la ayuda de más de 70 consultores para el Antiguo Testamento y más de 80 para el Nuevo Testamento, revisaron el castellano de esta Biblia, con el propósito de ponerlo a tono de los usos modernos del idioma. La revisión de 1960 contiene un sistema de referencias que ayudan a conectar su lectura con pasajes paralelos, eventos históricos relacionados y otros casos en que se tratan de temas similares. Ahora bien, hay una división en texto y en secciones, y con el uso de estos títulos con el fin de identificar el contenido de cada sección. Ahora, la necesidad de la traducción bíblica a los dialectos de nuestro país. México tiene la mayor población de indígenas de toda Latinoamérica, con más de 12 millones de personas que hablan algún idioma autóctono. Hay 68 grupos étnicos con 364 variantes de lenguas relacionadas por el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y menos de la mitad de estos grupos cuentan con Biblia, con algún Nuevo Testamento o con alguna porción de la Biblia. La Sociedad Bíblica de México ha traducido la Biblia completa a estos 7 idiomas que puedes ver en pantalla, con el fin de preservar dichas lenguas. Ahora, actualmente, y como podemos decir, la llegada de la Biblia a México fue influenciada por varios factores, como la colonización española, que introdujo el cristianismo y la evangelización. Los misioneros franciscanos y dominicanos jugaron un papel fundamental en esta traducción y la difusión de la Biblia en lenguas indígenas, lo que permitió la propagación de la religión católica en todo el territorio. Esto condujo a la creación de obras literarias en las que se fusionaron elementos de la cultura indígena con la fe cristiana. En conjunto, estos eventos contribuyeron a la gran expansión y la presencia de la Biblia en la historia, y no solo de Europa, sino en la cultura de México.